No sé si voy a llegar a todos los puntos porque no voy a ser como Pablo, ni voy a resucitar a nadie. Hoy no, escuche la palabra, no se duerma. Hay impedimentos para ver lo sobrenatural de Dios. Hay impedimentos para ver lo sobrenatural de Dios. Y quiero hablar de algunos de esos impedimentos. Hoy de mañana llegué hasta 2 nomás. Y le había hablado que no quiero mentir entonces, dije 5 que iba a hablar, llegué hasta 2 nomás y el último lo hice rápido. Así que vamos al primer impedimento. Dice Isaías capítulo 5, versículo 13. Porque el primer impedimento para ver lo sobrenatural de Dios es la ignorancia. Por tanto, dice Isaías, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Fíjate esa imagen ahí, ¿no? Un pueblo que muere de hambre, una multitud que muere de sed. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando vemos el Dios del Antiguo Testamento podemos hablar tranquilamente del Jesús del Nuevo Testamento y podemos hablar del Dios de ahora. Podemos hablar del Espíritu Santo. Y los tres son lo mismo. Y el poder de los tres es igual. Por eso decimos, ¿cómo puede ser que haya un pueblo que se moría de hambre? ¿Cómo puede ser que haya un pueblo que se moría de sed? Porque tenía ignorancia de su Dios. Entonces, esto me lleva a mí a otro punto. Necesito la revelación de Dios. Necesito aprender de Dios y dejar la ignorancia de lado. Amén. Ahora, veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 16 al 19. El apóstol Pablo está orando. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que está orando Pablo? ¿Por qué está pidiendo el apóstol Pablo? ¿Por qué quedaron estas palabras, esta oración de Pablo acá? Para que nosotros aprendamos, incluso también a orar por otros y a orar por nosotros. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé coche, os dé casa, os dé novia, os dé novio, os dé una linda familia, os dé unas buenas vacaciones, os dé una iglesia grande con aire acondicionado. ¿Me perdí? No, me parece que estoy... No, espere. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Lo mejor que podemos tener de Dios es su revelación. Es que Él se revele a nuestras vidas. Es tener sabiduría del cielo. Revelación de Dios. Quiero decirte que el diablo odia el conocimiento revelado de Dios. Odia que nosotros entendamos la palabra. Le molesta que nosotros aprendamos los principios de Dios. Cuando viene a la revelación a nuestras vidas, podemos salir de las tinieblas a la luz. ¿Sabe que en muchas áreas de nuestras vidas hay oscuridad? En muchas áreas de nuestra vida. O sea, esto significa que a veces la revelación llega a algunas áreas de la vida, pero a veces no a todas.
Por eso nosotros necesitamos que Cristo entre a todas las áreas de nuestra vida y traer revelación y que nos muestre y que nos enseñe. Cuando el pueblo de Dios conoce la verdad, es libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará. O sea, que para ser libre hay que conocer a Jesús. ¿Le cierra ahí? Amén. Necesitamos conocer la verdad. Cuando uno no conoce la verdad, cuando uno no tiene conocimiento, es llevado cautivo por su ignorancia. ¿Sabés que hay muchas cosas que nosotros hacemos por ignorancia? Hay muchas cosas que en nuestra vida hacemos cosas por ignorancia. En nuestra vida hacemos cosas porque mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía, entonces yo lo hago. Alguna vez le conté yo la historia, sé que acá en esta tarde el público se renueva, pero le conté alguna vez la historia de una persona que hacía unas tortas riquísimas. Entonces dice que un día, claro, tenía una característica la torta de esa persona, es que estaba, o sea, no era una torta redonda, en una parte estaba cortada. Entonces, dice, y escúchame, dame el secreto. Entonces le dio los ingredientes, dice, pero, dice, ¿por qué está así? Ah, no sé, dice, mi mamá lo hacía así. Dice, ¿por qué lo hacía así? No sé, y por ahí está el secreto de que te salga tan rico. Entonces fue y le preguntó ella, después le preguntó a la mamá, mamá, dice, ¿por qué hacemos la torta así? Dice, no sé, le voy a preguntar a la abuela por qué la hacía así. Entonces le fueron y le preguntaron a la abuela por qué lo hacía así. Dice, abuela, ¿por qué hacía así la torta? Dice, no, lo que pasa es que no me entraba en el horno. Dice, el horno estaba roto en una parte, no me entraba. Dice, entonces la tenía que acomodar y le corté el molde. Fíjense. ¿Cuántas cosas a veces se hacen porque, ¿no? Papá lo hacía, mamá lo hacía, la abuela hacía. Tomate, tomate esto que te va a hacer bien. Y mandaban unos yuyitos, unos menjunje ahí, alguna cosita que, ¿no? Mi mamá, ponete unos paños. Ponete unos paños, ¿no? Y claro, vos iba a la casa de mi abuela, llegaba a la casa de mi abuela y ella tenía, hoy usted va y la vallaspirina y el genial, y, ¿no? Tenemos toda la batería de cosas, pero antes no había tanto, ¿no? Tenías 2 remedios y lo usabas para todo. Te dolía la cabeza, te mandaba eso, te dolía la panza, te tomaba eso. Pero ibas a la casa de la abuela, la abuela tenía toda la receta. La abuela te decía entonces, es más, hasta te tiraban el cuerito, todo. Y vos decís, ¿de dónde habrán sacado esas cosas? ¿Ves? Esas cosas que... Y muchos habían venido del campo y lo hacían porque se hacía afuera y se hacía así, ¿no? Y se traían todas estas cosas. Entonces, hay muchas de esas cosas que tienen ignorancia. Y Cristo nos tiene que sacar de esas tinieblas y llevarnos a nuestra luz admirable. A su luz admirable. Amén. Entonces, dice el apóstol acá que no pide por casa, ni coche, ni nada por el estilo, sino que él pide sabiduría y revelación para la gente. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A ver, necesito que sus ojos sean abiertos. Sus ojos tienen que ser abiertos. ¿Para qué? Para que puedan entender la esperanza que hay en Cristo, el llamado que tienen en Cristo, las riquezas que hay en Dios. Y esto solamente te lo puede dar el Señor. Por eso el apóstol Pablo oraba, porque no era algo que él le podía dar.
No es algo que yo te puedo dar, no te lo puede dar ni un maestro ni un pastor. Esto no te lo podemos dar. Te podemos enseñar, te podemos guiar, te podemos mostrar el camino, pero esto te lo da el cielo. Esta revelación te la da el Señor. Hoy decía a la mañana, vieron que hay muchas personas que nosotros nos damos cuenta que hablamos, compartimos palabras, pero no le entra ni un clavo. Pues sí, pero parece que hablas, pero no le llega. Y a veces es porque por ahí hay un poco de testarudez de las partes de las personas. Pero a veces no es eso. A veces no se dan cuenta. Yo creo que a veces todavía no les cayó la ficha. No se le hizo luz. Resulta que un pastor tenía un miembro en la iglesia, chusma, una lengua. Y claro, a él le había pasado ya varias veces que él había predicado y había hablado acerca de la lengua y del chusmerío y de no andar criticando. Y el hermano, siempre este hermano venía al final y decía, pastor, qué palabra, qué bendición, pastor, esa palabra, qué palabra de Dios, pastor, cómo lo usa el Señor. Y el pastor lo miraba, ¿no? Y decía, no, como que no le llegaba. Entonces un día había llovido. ¿Y quién es el único hermano que viene? Y el pastor dijo, esta es la mía. Entonces el pastor, ¿qué hizo? Repitió el mismo mensaje. Todo habló del chusmerío y de la lengua y que no hay versículo de acá y versículo de allá. Y estaba solo el pastor y el pastor dijo, yo voy a predicar. Y le sacó espada de acá y la espada de allá y para un lado, para otro, y chaquichán y chaquichún y todo, de todo le dio el pastor. Terminó, dice, bueno, vamos a orar y final, viene el hermano, dice, pastor, qué hermosa palabra de Dios. Lástima que los que lo tenían que escuchar no vinieron. Entonces voy a decir, cuando no le cae, no le cae. ¿No? Cuando no le llega, no le llega. Entonces voy a decir, necesito, Señor, por favor. La revelación, decía Pablo, la revelación, que puedan entender quién los ha llamado, que puedan entender el amor de Dios, que puedan entender las riquezas que tienen en vos, Señor. Porque yo estoy cansado de hablarle. Pero no entienden, entonces te pido a vos, Señor, que hagas algo. Y tenemos que entender eso, que la revelación viene del Señor. Dice el versículo 19, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Poder sobrenatural. Amén. Esa, vamos a achicarlo ahí vamos a dejar como el primer impedimento, el no tener la ignorancia. Primer impedimento, la ignorancia. El segundo impedimento, atención con esto, es la mala teología. La teología es el estudio de Dios. Amén. Usted puede ir a la palabra y puede estudiar de Dios, pero quiero decirle algo. Uno puede aprender de Dios lo que Dios deja de revelación para nosotros. Las cosas reveladas han sido reveladas para nosotros, pero hay cosas que Dios no nos reveló en la palabra. Hay cosas que no están todavía reveladas en la palabra. Hay cosas que incluso en nuestro caminar con Dios nos van siendo reveladas. Pero nosotros no podemos estudiar a Dios como podríamos estudiar un virus, donde uno puede encapsularlo, puede ver el comportamiento que tiene y puede estudiarlo y puede tomar decisiones sobre eso. A Dios no podemos meterlo dentro de una cápsula. Es más, Dios va a dejar que nosotros sepamos de Él lo que Él quiere que nosotros sepamos. Nosotros no podemos manejar a Dios. Amén. Pero sí quiero que quede claro
con el tema de la teología lo siguiente, porque es un impedimento. Yo veo que en muchas iglesias es un impedimento la teología. En algunas iglesias le voy a decir que hasta la Biblia así ha pasado a ser un ídolo más. Miren lo que les digo. Okay, muchas veces hablamos del poder de la palabra y hablo de la importancia de leer la palabra, pero a tal punto que la Biblia ha llegado a ser para muchos un ídolo, a tal punto de que ni Dios tiene la libertad de moverse. Ahora, la Biblia no se estudia para contender. Nosotros no tomamos la palabra para andar peleando con otro, andar a los espadazos ahí, porque la Biblia dice que aunque vos quieras corregir al necio, no te va a escuchar. Dice, corrige al sabio y será aún más sabio. Entonces, vos tenés que probar hasta dónde la persona quiere recibir el consejo. Y si lo quiere recibir, se lo das y vos ves que explota con ese consejo. Que le es una bendición, que sale adelante. Pero el necio le habla y no lo va a entender. Por eso, pelear con la palabra, discutir con la palabra, no sirve. Amén. Tampoco se estudia la palabra para sentirse superior a los demás. Claro, porque yo sé más, porque vos no sabés nada, porque, puede ser que tengamos un trayecto, algunos tengan un trayecto más recorrido que los demás, pero eso no significa que vos seas superior al otro. Si hay revelación de Dios en tu vida es porque el Señor la dio. Amén. Mantenete humilde, porque justamente cuando vos estudiás la palabra, por lo menos lo que a mí me sucede, cada vez que estudio más la palabra, cada vez que leo más de la palabra, cada vez que conozco más de Jesús, cada vez me doy más cuenta que no sé nada. Que tengo que seguir aprendiendo de Dios. Que tengo que seguir conociendo más del Señor. Pero quería enfocar uno de estos puntos. La mala teología a veces se utiliza para justificar mis acciones. La mala teología a veces hace resaltar una verdad sobre otra. Hoy les compartí a los hermanos. Dios es un Dios que quiere prosperidad para nosotros. Yo creo que usted tiene que ser bendecido en todas las áreas de su vida. Y como dice la palabra, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, el deseo de Dios creo que es prosperidad para nosotros. El deseo de Dios creo que es que nosotros entendamos su amor. También creo en la justicia de Dios. También creo en un Dios omnipotente, que todo lo puede. Y también la Biblia nos habla de un Dios omnipresente, que está en todo lugar. No solamente en la iglesia, está en el baño de su casa. Cuando usted se está bañando, Dios está ahí. Usted no se puede ir al baño y decir, me voy a escapar un ratito de Dios. No puede. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. Pero yo no puedo pararme acá y solamente enfocar una verdad de Dios. Por ejemplo, enfocar solamente que Dios quiere que usted sea próspero y bendecido y que si usted no es próspero y bendecido, usted está mal. Porque eso sería resaltar solamente una verdad de Dios. Pero tampoco podría solamente hablar del amor de Dios, porque justamente vos entendés el amor de Dios cuando entendés la justicia de Dios. Entendés lo que hizo Cristo en la cruz, porque el Padre lo mandó a pagar, vino a pagar lo que nos correspondía pagar a nosotros, y eso es justicia. Entonces no puedo decir, yo no entiendo cómo Dios no va a perdonar esto, o cómo Dios no... Vos estás entendiendo entonces solamente una de las verdades. Y nosotros necesitamos creer en todas las verdades de Dios y en toda la palabra de Dios. Por eso la teología no debe alejarme del Señor, al contrario, debe ayudarme a tener un equilibrio. Amén. Otra cosa que impide el mover sobrenatural de Dios, y esto para los que estuvieron hoy a la mañana y estaban esperando este punto porque se habían quedado en el otro, es el humanismo. El humanismo es un conjunto de corrientes filosóficas que colocan al hombre como modelo a seguir y sitúan en alta estima la mente
y el ser humano en su totalidad. Hay muchas predicaciones enfocadas a que vos podés ser bueno por vos mismo, que vos podés ser bueno por tus propias fuerzas, que vos podés mejorarte, que vos podés hacer, ¿me entienden, no? Y no vaya a ser que te hablen del pecado. Molesta. A ver, este no es un pensamiento que nace en la iglesia, es un pensamiento que nace afuera de la iglesia, pero que muchas veces se mete en nosotros. Se metió en la sociedad y es parte muchas veces de todos los días. Entonces, cuando la gente viene a la iglesia y no escucha un mensaje motivador, cuando viene a la iglesia y no escucha vos sos el 10. Vos sos el 10. Mira, yo no sé cómo no te conoció a vos Scaloni, porque si no te llevaba. Te llevaba a la selección. Y ese tipo de mensajes que lo único que hacen es exaltar el hombre y la naturaleza del hombre y de que nosotros podemos lograr, ¿me entienden, no? Y yo creo que nosotros podemos lograr, pero por Cristo. Por Cristo. Y es más, te voy a decir algo. Hay muchas cosas que no las vas a poder lograr nunca, a menos que Cristo intervenga. Y eso te hace ser humilde. Y eso te hace humillarte. Y eso te hace entender que a veces teniendo todas las recetas no te sale nada. A veces incluso haciendo bien las cosas no te van a salir, porque el Señor está queriendo tratar algo en tu corazón. Entonces, ojo con eso. Ojo con esos mensajes que a veces queremos que nos levanten, pero nunca nos confrontan con la verdad. Nunca nos confrontan con lo que tenemos que realmente cambiar. Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Fíjate lo que le pasa al apóstol Pablo. Hoy no tenemos tiempo para estudiarlo, pero Pablo está 2 años predicando en un lugar y no se convierte nadie. 2 años está predicando en un lugar y no se convierte nadie. Pablo aprende la lección y escuche lo que dice acá. Porque ahora Pablo está hablando a los corintios y le dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora entiende por qué necesitamos lo sobrenatural. Dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A ver, no se trata de saber. No se trata de que si yo soy un profesor, un maestro, o si tengo una carrera universitaria, voy a saber más que otro que apenas pudo terminar la primaria. ¿Sabés que la revelación de Dios no mide esas cosas? ¿Sabías que hay gente que aprendió a leer con la Biblia? Hay gente que tal vez nunca tuvo la posibilidad de tener un montón de conocimientos o llegar al idioma griego, al idioma hebreo, a los comentarios bíblicos. Sin embargo, tienen más sabiduría espiritual en su vida que muchos de nosotros que tenemos todos esos recursos. ¿Por qué? Porque es revelación de Dios. Porque permitió que lo sobrenatural venga a su vida. Hermanos, hace muchos años, y termino con esto, por ahí lo digo porque por ahí muchos no saben, pero hemos ido a Formosa, hemos tenido la posibilidad de ir a predicar a ese lugar, a una tribu llamada Pilagá, en Formosa. Y después de que el Señor pusiera eso en nuestros corazones y llegamos hasta ese lugar, que bueno, fue una serie de eventos que se dieron, que el Señor tenía preparado para que pudiéramos llegar a aquel lugar. Llegamos,
el cacique de ese lugar se había convertido al Señor y era uno de los pocos que salía a la ciudad y después volvía a la tribu. La tribu estaba aproximadamente de lo que sería la ciudad unos 20 kilómetros, una parte de la tribu y la otra quedaba aproximadamente unos 10, 15 kilómetros más, así que unos 30 kilómetros. Todo eso ellos lo hacían a pie. Nos ha tocado ir con el vehículo, ver no eran monos porque tienen otro nombre, ¿no? Pero sí nos decía el cacique, nos decían que había que tener cuidado porque a veces sí había algún felino por ahí importante dando vuelta. Y cuando llegamos a aquel lugar, una de las cosas que nos llamó la atención es que nosotros llegamos, y por decir algo, llegamos a las 5 de la tarde aproximadamente, comenzó a lloviznar. Y el evangelio había llegado ahí adentro por el cacique que había llevado la palabra, habían escuchado la palabra afuera y lo llevó a la tribu. Él les predica y lleva el evangelio y la gente empieza a creer ahí adentro y casi toda la tribu se convierte al Señor, la mayoría se convierte al Señor. Y cuando estamos en ese lugar, me llama la atención que nosotros llegamos, empezamos a acomodarnos, había una escuela en ese lugar que era algo como esto, así, y creo que más chiquito, como una casa. Nos quedamos ahí, estamos acomodando las cosas, pero me llamó la atención que había así a unos 50, 60 metros una choza, y la gente del lugar, los cristianos del lugar estaban metidos ahí y cantaban, y le daban unos bombos que tenían y se mandaban unos, ¿no? O sea, no había teclado, no había guitarra, o sea, no había instrumento de cuerda, no había, o sea, lo único que había era baterista. Era lo único que había. Pero no había batería tampoco, no sé qué era lo que tocaban con unos palitos también, ¿no? Y tocaban y oraban, pero a los gritos era eso, ¿no? Era a los gritos. Y 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde y seguía. 8 y seguía. Y nosotros ya, estamos pensando que era lo que íbamos a comer. Y ellos seguían. Entonces le preguntamos al cacique qué pasaba. Y dice, no, están orando al Señor, están adorando, están cantando, porque ellos estaban pidiéndole a Dios que ustedes vinieran. Nosotros no sabíamos nada. Entonces nosotros le preguntamos al cacique por qué ellos no tenían vallaspirina, si a alguien le dolía una muela, iba a la iglesia a orar. Si a alguien le dolía la panza, iba a la iglesia a orar. O sea, todo lo que ellos vivían y experimentaban, cualquier dolor que tuvieran, ellos iban a la iglesia a orar. Hermanos, quiero resumirte esto nomás. Encontré mucha más revelación de Dios en muchos de ellos que lo que vi a lo largo de mi vida en muchos de los cristianos. Que teniendo todo, todavía cuestionan muchas cosas, todavía les cuesta congregarse, todavía les cuesta levantar la mano o tomarse un tiempo para orar, cantar. Qué fácil que hacemos las cosas, qué fácil que hacemos nuestro cristianismo hoy en día. Claro, por ahí, para ir por lo sobrenatural hay que pagar un precio. Y no estamos dispuestos a pagar un precio. Es más fácil mantenerte. Es más fácil, venir a la iglesia, como les decía al principio, ver lo que pasa. Pero yo creo que Dios quiere algo más con nosotros. Yo creo que Dios quiere traer esto que hablaba al principio, que los ciegos tengan su vista, que los mudos puedan hablar, que los paralíticos se puedan levantar. Eso está llegando, pero hay un precio que vamos a tener que pagar. Yo te puedo asegurar que cuando eso empiece a suceder, no te va a preocupar si la reunión ya está terminando o no está terminando. Vas a estar, hace unos tiempos atrás,
cada tanto el Señor hace esas visitaciones sobrenaturales. Y estaba en una casa y alguien dijo, un día de semana, creo que era un martes, y dijo, no veo la hora que llegue el domingo. Y por dentro mío yo pensaba, digo, qué lindo, Señor. Qué lindo que haya ese deseo en nuestros corazones, que no veamos la hora de poder juntarnos para que lo sobrenatural se comience a mover, para que el poder de Dios se comience a manifestar. Necesitamos, sí, necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos no creer que Dios va a bendecir a algunos. Dios también tiene para nosotros. En algunos Dios está empezando a hacer cosas hermosas. Pero hermanos, yo sigo orando por lo sobrenatural. Hay muchos de ustedes. Ana me cuenta recién y me dice que va re bien eso de la operación y todo lo que ella tuvo. ¿Sí o no? Pero yo digo, yo quiero que ella vea 100%. Judith nació con 2 oídos. ¿Cuántos tenés? Uno que funciona. Y así muchos de ustedes se acostumbraron a vivir en lo natural. Muchos de nosotros vivimos nuestro cristianismo en lo natural. No buscamos lo sobrenatural de Dios, nos acostumbramos incluso a nuestras enfermedades, incluso a nuestras dolencias. Creo que tenemos que decidirnos y decir, basta. Es tiempo de buscar a Dios, porque quiero ver lo sobrenatural en mi vida. Quiero ver lo sobrenatural en mi casa, quiero ver lo sobrenatural con mis hijos, quiero ver lo sobrenatural con mi papá, con mi mamá. Quiero ver lo sobrenatural en mi economía. Quiero ver lo sobrenatural. Quiero que podamos empezar a vivir lo sobrenatural de Dios.